Xavier Guix, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Encantado y de pasar la aquí. madrugada contigo. Es licenciado en psicología, autor del libro Ni me explico ni me entiendes. Sí. Es una guía práctica para no perderse en el laberinto de la comunicación. Exacto. Lo publicas con ARPA. ¿Por qué nos cuesta tanto entendernos entre nosotros? Claro, nos cuesta entendernos. Yo siempre digo que hablando la gente no se entiende. Entonces eso hay que entenderlo. Porque de entrada, cada persona tiene su mapa. La metáfora del mapa me es útil para decir, cada persona vive en su mundo de sus ideas, los conceptos, los significados, la forma de ver la vida, los puntos de vista, todo eso, cada uno es un mapa, un mundo. Yeah. Entonces, cuando yo estoy contigo, aunque me parezca que tu mundo es muy parecido al mío, porque estamos compartiendo los mismos contextos, parecería que lo que a mí me parece normal, a ti también te parezca normal, y que lo que a mí me parece que es de cajón, pues a ti también tiene que ser de cajón. Y lo que me parece a mí que es noble y necesario, para ti también tiene que ser noble y necesario. Claro, entonces empezamos la comunicación desde planos diversos, ¿no? Totalmente. Entonces aquí, que tú entrevistas a mucha gente, pues sabes que hay visiones diferentes, puntos de vista diferentes. Ya te digo. Ay. Aquí ves de todo. Entonces dices, bueno, entonces hablando, sí. solo hablando, no nos vamos a entender. Necesitamos un código que pueda interpretar la comunicación. Y ese código, yo le he puesto un nombre, pero es un nombre que cuesta un poco de... Cuando me dicen, ¿cuál es la solución? Yo digo, metacomunicar. Pero metacomunicar es una palabra muy, muy fea. ¿Qué es metacomunicar? Es subir al balcón. Entonces, cuando tú subes aquí, que estás aquí en un 8º piso, Sí. y miras la Gran Vía, hombre, desde la visión que tienes aquí, ves todo lo que está ocurriendo. Ves dónde está el follón, dónde está la cola, dónde van más rápidos unos, dónde van más lentos otros. Y una vez has subido al balcón, puedes bajar. Es decir, oiga, espabilen los de aquí, vayan más poco a poco los de allí. Entonces, eso ayuda mucho a que ordenemos cómo nos estamos comunicando. Entonces, ¿qué es ideal en una comunicación? Que además de que nos intentamos entender y que yo entienda tu mapa, Sí. tu manera de ver el mundo, y tú entiendas la mía, nos pongamos de acuerdo de algún modo. Pero ese ponerse de acuerdo tiene que utilizar la metacomunicación. Por ejemplo, muy fácil. Cuando yo te hablo, por favor, no me niegues con la cabeza, porque me estás negando todo el rato con la cabeza y me pones nervioso. O, por ejemplo, cada vez que intento hablar, me interrumpes. Que hay gente que niega con la cabeza todo el rato. Todo el rato. ¿Y eso por qué lo hacen? Bueno, porque ya están diciéndote que no están de acuerdo. Entonces ya están manifestando de una forma expresiva que no están de acuerdo, que eso que tú dices no es verdad. Aunque te estén diciendo que sí. Aunque te estén diciendo que sí. Y entonces, o sea, si tú me dices que sí, pero me niegas con la cabeza, Entonces hay una contradicción. ¿Qué tengo que creer? Siempre vamos a creer el lenguaje no verbal, porque es más antiguo. Lo que nosotros arrastramos de más viejo, como humanos, es el lenguaje no verbal. Porque antiguamente no había lenguaje, habían gruñidos y lenguaje no verbal. Yo veía si me venías de buen rollo abriéndome los brazos o venías para darme una torta. Entonces yo tengo que distinguir una cosa de la otra. Claro, y eso me ha hecho mucho más fino en el lenguaje no verbal. Para leer el lenguaje no verbal, das un dato en el libro que me dejó alucinando, que hay 7.000 posibilidades de gesticulación con los músculos de la cara. Claro, yo no puedo leer. No, es imposible, claro que no. Eso sería antropología pura. No, pero en general tenemos una visión. Todo el mundo te dirá, algo me dice que me está mintiendo. Entonces, ¿y cómo lo sabes que te está mintiendo? No lo sé. ¿Tú en qué lo detectas? No, yo en eso, las contradicciones, en las miradas, a veces te estoy diciendo una cosa pero estoy mirando para otro lado, como que no estoy asegurándolo bien. Luego hay muchos micromensajes. Por ejemplo, tú has visto los 3 monos, uno que se tapa la boca, sí, otro que te tapa los ojos y otro que se tapa las orejas. Entonces, eso los humanos lo seguimos haciendo, pero en forma muy sutil. Cuando me acerco y me rasco un poquillo el ojo, ¿Eso qué quiere decir? Cuando me llevo las manos a la oreja, ahí hay una muestra de inseguridad. Algo que estoy diciendo o estoy viendo o estoy haciendo, no estoy nervioso. No sé por qué, cuidado, no lo sé. Pero algo me dice que aquí pasa algo. Entonces, por poco que te fijes, te darás cuenta que efectivamente ese lenguaje no verbal te está dando pistas. Y a lo mejor, aunque no entiendas, porque no eres un experto en lenguaje no verbal, sí, pero algo en el conjunto te dice... ¿Y se puede trampear el lenguaje no verbal? Es muy difícil. Lo puede hacer un actor. Por ejemplo, un actor está durante 1 hora, 2 horas interpretando un personaje y ahí camina como el personaje, se mueve, se gesticula como el personaje. Luego, cuando sale al teatro, ya no es ese.
Yeah. Por lo tanto, ha aprendido y ha tenido que repetir, igual que un pianista tiene que repetir 1000 veces la partitura, pues el actor ha repetido 1000 veces ese gesto para que en ese momento aparezca ese gesto. Y lo hace con absoluta naturalidad. Pero es un gesto que luego en su vida cotidiana no aparece. No camina así, no tiene ese gesto, no dice esas cosas o esas palabras o ese tono de voz. Por lo tanto, ¿se puede mentir? Sí, pero ¿hasta cuándo? Yeah. ¿Hasta dónde dura? ¿Y las manos? O sea, ¿cómo utilizamos las manos como barrera? Sí. Del lenguaje de la comunicación. Sí, las manos son muy indicativas. Sirven para sigue, sirven para párate, sirven para no sigas. Es decir, nos dan muchas indicaciones. Pero claro, la clave aquí es saber el código. Claro. Porque depende de qué país estás, eso significa lo contrario. Entonces, mierda, ya está, ya hemos cagado. Ya me sirve la referencia, porque es que en este país hacer así con la cabeza, o sea, decir que no, es que sí. Por ejemplo, ahora estuve en Grecia este verano, sí. Y es curioso porque me decían, nosotros en Grecia, estoy sí. Generalizando, no nos cuesta mucho decir que no. Entonces, ¿cómo lo sabes que una persona te dice que no? Dice, miramos para arriba. Así, Oye, que el otro día me fastal, no viniste. Y mira para arriba. Y mira para arriba y no te contesta. Y eso te está diciendo, no, es que no, o algo que no quiero, pero no te dicen no directamente. Entonces, claro, ¿cómo voy a leer yo una persona que me mira para arriba y hace ver que mira las nubes? Yeah. Entonces, ¿cómo sé que eso significa no? De todas maneras, hay gente que se dedica a mirar permanentemente hacia otro lado. O sea, a mí es una cosa que me pone muy nervioso, que no me sostengan la mirada durante la conversación. Claro. Pero es que hay gente que no está ocultando, bueno, igual está ocultando algo, pero quiere decir, su forma de ser es así. O timidez, a ver, no todo el mundo tiene la capacidad de sostener una mirada, o simplemente se inquieta ante la mirada del otro. Claro, lo que pasa es que decimos sostener una mirada como si fuera algo retador, algo difícil. No, me parece lo más normal del mundo. Incluso debería ser como la carta de presentación. Claro. Mirarte a los ojos, claro. Entender qué me quieres decir, ver en ese gesto, ver en la mirada lo que decimos, la búsqueda del alma del otro, ¿no? Entonces, estoy mirando en los ojos. Entonces, ese no quiero que me veas existe. Ahora, la causa por la que no quiero que me veas, eso es otra cosa. Eso ahí ya... Mira, mencionabas antes que por este estudio pasa muchísima gente en las entrevistas de las 9:30 y es verdad. Y hay algo que yo me he dado cuenta y además lo he interpretado en tu libro claramente. Hay veces que no se crea una complicidad en la conversación y con el tiempo me he dado cuenta que es porque venimos con expectativas distintas a la conversación. Totalmente. El mapa, ¿ves? Entonces volvemos al mapa. Si yo tengo un mapa previo en la que ciertas cosas no me gustan, o tengo una expectativa sobre lo que va a ocurrir, o me he montado una película, a ver qué me van a preguntar, etcétera, etcétera, y yo ya vengo con una predisposición. Luego además me encuentro contigo. Oye, ¿me caes bien o no me caes bien? ¿A causa de qué? Vete a saber. Entonces ahí tenemos lo que son los estudios de las caras, por ejemplo, que hay muchos estudios que han estudiado las caras. Dice, hay personas que cuando somos pequeñitos, tenemos impresiones sobre caras y gestos. De modo que cuando somos grandes, aquellas caras y gestos nos siguen funcionando, es decir, respondemos de la misma manera. Entonces determinadas caras me alimentan como confianza y otras caras en cambio no. Vete a saber por qué. Aunque no tenga ninguna culpa esa persona. No, ninguna, para nada. Incluso recuerdo un estudio que hicieron en Inglaterra. Hicieron 2 estudios muy buenos. Uno que era con gente que aparentemente decían, todos estos, ¿cuál de ustedes sospecharían de estos individuos? Y sospecharon de todos los que tenían caras que eran asimétricas, narices muy resaltadas, pómulos muy como caras romboides. Y sospechaban de esos. Y en cambio los que tenían caras redonditas, como de bebé, les generaban confianza. Y entonces el estudio acababa diciendo, todos los que han participado en este estudio, para que ustedes los analicen, todos son cracks. Es decir, todos son gente de mucha confianza, de cargos de mucha confianza, etcétera, etcétera. Es decir, que nos engañan los sentidos, por supuesto. Y el otro estudio interesante fue el que hicieron, que pidieron, oiga, tráiganos fotos de sus amantes, sus novios o novias, que han tenido a lo largo de la vida. Entonces iba la gente a un lugar, citados, tenían un ordenador fantástico, cogían las imágenes, las escaneaban, pues he tenido 3 novios, pero he tenido 3... Escaneaban las imágenes y las iban juntando
juntando las imágenes. ¿Y había rasgos parecidos? Y no, rasgos parecidos no. Era la imagen de la propia persona. ¡Ostras! ¡Wow! O sea, yo busco en el otro un espejo de mí. Exacto, de algún modo me refleja. Es como estar buscando, a veces también buscamos lo contrario, pero no es por lo contrario de mí, sino es por la imagen que hemos idealizado. Entonces, como a veces muchas personas también se idealizan o se gustan, entonces proyectan en el otro su propia imagen. De hecho, enamorarse viene a ser un poco esta proyección. Lo entendemos los psicólogos como una proyección obsesiva, además. Y muy egoísta, ¿no? Bueno, pero esto forma parte. Puede ser egoísta o puede ser espiritual. Es decir, que se encuentran las dos cosas, ¿no? Hay cosas hermosas en el enamoramiento que nos indica la experiencia de la realidad espiritual que uno es, ¿no? Entonces, esa plenitud que te da es como captar lo que es ser Dios. En cambio, hay otra parte que es la parte de la posesión, la exclusividad, la parte esta que nos embota, que nos obsesiona. Entonces nos convertimos en auténticos locos de la pasión. Mencionas en el libro otra parte fundamental de la comunicación, que es el tono con el que nos comunicamos. Y haces... los gruñidos. Efectivamente. Creas como 4 categorías claras de tono, ¿no? De comunicación. Es el tono de autoridad, el tono de expectativa. Levántate. Este es el tono de autoridad. Levántate. ¿El de expectativa cómo sería? ¿Te vas a levantar o qué? O sea, es lo mismo dicho Pero dicho como diciendo, en lugar de mandártelo yo, es como diciendo, bueno, ¿qué? ¿La súplica? ¿Te quieres levantar, por favor? ¿Y el deseo? Me gustaría que te levantaras. Y funcionan distinto. Hombre, cuando lo escuchas, uno te sugiere un deseo, te sugiere estar de acuerdo, otro te sugiere, esta persona se pone muy por abajo, ¿no? Entonces esta persona me suplica, entonces yo me pongo por encima. Las expectativas y autoridades es lo mismo, son las dos mandan. Y más allá de lo que nos pide el cuerpo en cada momento, o sea, más allá de lo que nos sale de forma natural, el elegir un tono o el otro, podemos ser conscientes del tono que utilizamos en cada momento. Es difícil. Mira, hay 2 realidades, y tú que estás en un medio que esto lo sabes muy bien. Hay 2 realidades que no podemos darnos cuenta, que es cómo sonamos y cómo nos ven los demás. Es decir, yo no tengo un monitor a través del cual me pueda ver como yo ahora te estoy hablando. Y tampoco sé cómo estoy sonando. Luego me pasas la cinta y me escucho y digo, ostras, pero qué tono, pero cómo he dicho esto. Me he dado cuenta que eso es una de las cosas que más le avergüenza a la gente, escucharse. Y por eso tienen miedo. ¿Cómo habré quedado? ¿Cómo habrá sonado? ¿Cómo se me habrá visto? Por eso tememos la mirada del otro, porque está en un juicio sobre nuestra parte ciega que no vemos. Somos más duros en el juicio a lo que hemos hecho nosotros mismos que a lo que recibimos de los demás. Por supuesto. Hemos recibido ya desde pequeñitos muchas órdenes, muchos mandatos sobre ser perfectos, hacerlo todo bien, etcétera, etcétera. Entonces, preside en nosotros siempre una idea de perfección e incluso de ideal, ¿no? Entonces ahí estamos atrapados en estas idealizaciones. El trabajo. Tú distingues 2 tipos de personas que nos podemos encontrar en el trabajo. Las que interactúan orientados a la tarea y aquellos que lo hacen en base a las relaciones. Sí, eso lo vas a encontrar en todas partes. Explícamelo. Hay personas que lo que les interesa es el resultado. Las relaciones no les interesan demasiado. Son un poco instrumentales, objetales, convierten al sujeto en objeto. Bueno, ¿para qué estamos aquí? Para ganar dinero. ¿Para qué estamos aquí? Para conseguir eso. Pues yo ¿qué tengo que hacer? Venga, todo lo que está a mi alrededor, en el trabajo, toda la gente que está conmigo, todo lo que estamos haciendo, solo tiene un objetivo que es el resultado. Entonces son personas resultadistas, prácticas y orientadas sobre todo al logro. ¿Qué es lo más importante? Que lo logre. ¿A través de qué? Lo que sea. En cambio, los relacionales son los que no ponen la atención en el logro, sino en las relaciones. Son los que se acuerdan de los aniversarios de todo el mundo, son los que siempre están pues, a tu lado cuando los necesitas, son los que te dan un empujoncito. Pero luego miras sus resultados y dices, bueno, a lo mejor tendrías que apretar un poquito más. Pero habrá categorías híbridas. Hombre, evidentemente, los extremos siempre solo sirven de referencia, porque luego por medio está pues lo que hace todo el mundo. Pero sí que hay gente que le da más importancia a la relación y gente que le da más importancia al logro. Y ahí estamos divididos los humanos. ¿Con cuál se trabaja mejor? ¿Según para qué? Según para qué. Lo que sí es cierto es que hoy la cultura que hemos ido desarrollando, y lo hemos visto ya en muchas ocasiones, porque hay muchas noticias al respecto, hoy
le damos mucha importancia al trato, a cómo se produce la relación. Fíjate que han salido por aquí no solo el tema ahora de los abusos, etcétera, etcétera, sino incluso de los abusos psicológicos de directores de teatro que te han vilipendiado delante de los demás en un ensayo. Yeah. O que te han pegado una caña, pero te han pegado una bronca, pero una cosa descomunal, que te han tratado como un trapo. Y hoy mucha gente eso ya no lo acepta. Y lo denuncia, ¿eh? Hay una diferencia muy grande entre echar una bronca a alguien y tratar como un trapo a alguien, ¿no? ¿No lo crees? Totalmente. Sí, pero la bronca hay que ver cómo la coma. Es decir, obviamente, la bronca le va a ser motivadora a esa persona, porque va a haber personas que sí, pero va a haber personas que no, que la bronca la va a hundir más. Y a esa persona, ¿cómo le transmites que ha hecho algo mal o que esperas de esa persona otra cosa? Entonces, primero tienes que tratarla en ese sentido personal, ¿no? En el sentido relacional. Oye, estamos bien contigo, queremos continuar trabajando, pero tenemos que mejorar en ciertas cosas. ¿Te parece que lo podamos revisar juntos? Entonces vamos a ver qué cosas puedes mejorar tal y cual. ¿Qué crees que podrías hacer? Es decir, hoy intentamos que a través de preguntar y a través de acercarse a lo que el otro está viviendo, saquemos la información que necesitamos para mejorar. En cambio, pegarte la bronca, decirte lo que tienes que hacer, pegarte la chapa, estar media hora metiéndote una bulla para que entiendas, es que no va a entender nada. Esa persona no va a entender nada porque estás haciendo tu bulla, pero no estás tratándola según lo que a ella le ocurre. ¿Y cómo puedes estar seguro de que esa persona ha entendido lo que le has querido transmitir? Tienes que preguntar. Siempre en la comunicación tenemos dos problemas. Primero, la comunicación acaba siendo lo que entiende el otro. ¡Wow! Pero tal cual, es que no puede haber frase más cierta. Ya está, lo que entiende el otro. Y precisamente porque es así, el comunicador como tú tiene la obligación, pongamos responsabilidad más que obligación, de cerciorarse que le ha llegado el mensaje que yo quiero. Porque si no le ha llegado, entonces el problema es mío, no del otro. Pero el otro siempre va a interpretar lo que quiera. Hay una cosa que he aprendido del libro y que no me lo había planteado nunca y que creo que tienes razón, es que hay que tener también mucho cuidado a la hora de elegir los términos, la forma con la que damos el feedback bueno. Eso. Estábamos hablando del feedback malo, claro. Pero el feedback bueno también tenemos que medir mucho cómo lo trasladamos. Exacto. Yo en el feedback siempre hay como una regla del 3. Punto número 1 del feedback. Primero, habla sobre la persona. Oye, sé que has puesto todo el empeño en hacerlo, estamos muy contentos en que estés aquí, en nuestra casa. Oye, te felicito porque sé que has intentado hacer todo lo que puedas. Respecto a lo que has hecho, se puede mejorar esto y esto y esto y esto y esto. Y respecto a lo que esperamos de ti en conjunto, tercer punto, ¿estás más cerca o estás más lejos del propósito? Entonces, esas 3 cosas tienen que quedar claras. Pero la primera siempre es atender a la persona y darle un mensaje de estamos hablando de esto porque te queremos, no estamos hablando de esto porque te queremos echar. Tanto ese mensaje positivo hacia la persona es muy importante. Luego viene el de la tarea. Bueno, ¿qué has hecho? Pues has hecho esto, esto se puede haber hecho de otra manera, esto te sugerimos que lo hagas así, etcétera, etcétera. Y respecto al resultado que esperamos de ti, estás a un 70%, estás a un 80%, estás a un 20%. O sea, tienes que espabilarte. Qué terrible ponerle números. Bueno, pero la persona también le va muy bien tener una idea de proceso. No son opiniones, no es una impresión, es un proceso. Y ese proceso por el cual tú estás aquí se puede medir. Y cuando lo medimos te podemos decir dónde estás respecto al resultado final. ¿Cómo se gestiona un final óptimo de una conversación? Quiero decir, estamos hablando de la comunicación, pero todos los procesos comunicacionales tienen que tener un final, porque si no estaríamos hablando tú y yo todo el día, ¿no? Y muchas veces pensamos mucho en el contenido, en el durante de la conversación, pero no planificamos el final de la conversación. Bueno, aquí tenemos que contextualizar qué tipo de relación. Hay relaciones en que hay que plantear un final, ¿no? Entonces hay un momento en que dices, bueno, ya me tengo que ir, o ya es suficiente, o ya nos hemos dicho que tenemos que decir, y ese es un buen motivo. Oye, por mí está todo entendido, oye, yo no necesito nada más, oye, si te parece, la conversación me encanta, pero se me ha hecho tarde y ya es momento de irme. Oye, ¿te parece que lo dejemos para otro día lo que queda o tal y cual? Entonces hay que marcar un punto límite, un punto de decir, oye, para mí esto ya está. Hay gente que no lo entiende. Y claro, y entonces haces aquello de
de mirar el reloj. Terrible. Miras el reloj y el otro ahora sí no lo entiende. Y cuando te que estás mirando el y reloj. cuando te empiezas a mover yéndote y la otra persona te sigue, oh Dios mío. Exacto. Entonces hay un truco, que es un viejo truco, que es mirar los pies de una persona hacia dónde apuntan. Entonces si tú y yo estamos de pie, claro, si no ves los pies, nada. Pero cuando hay un corrito de personas y ves los pies hacia dónde se dirigen, Sí. sabrás dónde esa persona quiere ir. Sí, ¿eh? No lo había pensado nunca. Eso Yo es tampoco infalible. hasta que lo Hasta que lo estudié. estudiaste, ¿no? Pero es así. Entonces, los pies, en este sentido, igual que las manos, Sí. nos indican direcciones. Hay una dirección hacia que el pie quiere ir y inconscientemente el pie se coloca. Entonces, cuando estés en una conversación, observa dónde están los pies, hacia dónde se dirigen. Dice, esta persona me parece que quiere ir con la chica y no conmigo. Tú planteas en este libro, al final es una optimización de nuestras técnicas de Sí, comunicación. sí. Y yo te pregunto, ¿el optimizar también eso no es aplicar una lógica de mercado también a nuestro ser, que es, Mira, que es la comunicación? te entiendo perfectamente. Y podríamos decir, debería ser así. Claro que sí. Pero ¿qué ocurre? Que no es. Tenemos problemas. Ya. No nos entendemos. Acaba habiendo malos entendidos. Acaba habiendo conflicto. Entonces dices, a pesar de que tendríamos que ser, de esta manera que tú dices, tendríamos que verlo de forma natural, resulta que no. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Pues vamos a parar ahí. Es decir, necesitamos estrategia. Necesitamos alguna herramienta que nos ayude a buscar, encontrar ese espacio donde no sabemos dónde aplicarnos, porque lo natural no está funcionando. Es más, lo natural sirve solo para justificar ciertas cosas. Los humanos en esto somos muy divertidos. Es que yo soy así. Según para qué es la naturaleza, según para qué es la cultura. Entonces, no venimos de serie programados para aprender, para saber comunicar. Venimos programados para relacionarnos. Pero la relación se produce en un espacio de comunicación. Y esa comunicación es la que necesita ser, de algún modo, metodizada, herramientas para comunicar mejor, para que la relación sea mucho mejor. Xavier Guix, ni me explico ni me entiendes. Editorial Arpa. Muchísimas gracias. Gracias a ti.